Arrancó el Zoom. Hola Vivi, un gusto. Bien, sí. Una gran compañera y amiga, Silvina. Qué lindo verte, Sil. Qué lindo que estés. Arrancó el YouTube. Sí, esto nos permite Bueno, vernos, ¿eh? Ver todo. buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí para dar comienzo al conversatorio sobre la perspectiva de género y las estrategias didácticas en la clase de educación física, donde contamos con mucho gusto con la presencia de Silvia Ferrari. Esta charla está organizada por el Instituto 101. Cuando le propusimos a Silvia hacerla, no dudó en decirnos que sí, así que gracias, Silvia. Y bueno, saludo a quienes están en el Zoom y quienes nos siguen también por YouTube. Silvia la quiero presentar, porque además es un referente muy importante en nuestro campo de la educación física. Ella es profesora de educación física, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Formación de Formadores de la UBA, es también coautora de diseños y documentos curriculares de la Ciudad de Buenos Aires y coautora de los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Presento también a quienes se encuentran en este Zoom, Viviana Cianci, inspectora de Educación Física del Distrito de Avellaneda, nuestra vicedirectora del Instituto 101, Laura Crisolini, profesora de la casa también, Paula Bragán. Gracias, Paula, sin ella no podíamos llevar a cabo esta iniciativa. Invitada Silvina Pane, profesora y reciente magíster en enseñanza de la educación física y el deporte. También Silvina trabaja, es integrante del equipo técnico regional en el área de educación física y trabaja como formadora de formadores en los CIES de Avellaneda, Lomas y Lanús. También gracias Silvina porque colaboró en la gestión de esta charla. Tenemos aquí presentes, bienvenidos, los delegados y delegadas de cuarto año, de los cuartos años, que tuvieron una participación importante en la gestión de todo esto. Por cuarta, Luna Cóceres y Lautaro Cabaces. Por cuarto tercera, Stefano Nani y Lucas Kondratiuk. Camila Brito por cuarto segunda. Y Agustina Castera en representación del Centro de Estudiantes, y también ella es integrante de la Comisión de Género del Centro. Bueno, no sé si querés saludar, Lau. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder generar a través de la comunidad educativa del 101 este tipo de encuentros que son muy productivos en la formación de nuestros futuros egresados. En primer lugar, agradecerle a Silvia la participación, colaboración desinteresada para mejorar la formación de nuestros alumnos. Nos parece muy importante el aporte que pueda llegar a realizar para todos ellos. También agradecerle a Silvina, con Silvina nos conocemos del terreno y de las escuelas, y me parece también muy importante el vínculo que puedas generar desde tu lugar hoy, como parte del CIA y como ETR, para poder generar estos espacios, ¿no?, de vinculación. También, bueno, agradecerle a los docentes de la casa, sobre todo a Laura y a Paula, por poder gestionar este momento e instrumentarlo para poder llevarlo adelante. Es algo que en la virtualidad no es fácil. Y obviamente al empuje y a las ganas de los alumnos por formarse, por seguir mejorando y aprendiendo, que creo que es lo más valioso que tenemos, ¿no?, el deseo de ellos de ser cada día mejores. También agradecerle a Viviana, tanto como profe de la institución, como inspectora del distrito, el apoyo y el estar acá presente, que termina de cerrar un marco
súper importante o muy importante en este momento de formación. Así que desde mi lugar, nada más que agradecimiento a todos los que participaron e hicieron posible esto. Bueno, gracias Lau, y antes de dar paso a la exposición de Silvia, solo quería aclarar cómo surgieron la temática de este encuentro, que por iniciativa de los estudiantes y las estudiantes se armó una encuesta, un formulario Google que ellos difundieron entre los estudiantes de todos los cuartos años con amplia participación, y de allí salió esta temática que es las estrategias didácticas y la perspectiva de género en las clases de educación física. Así que gracias chicos por la iniciativa y el empuje, como dijo Laura. Bueno, Silvia, no sé si querés comenzar. Yo quiero, bueno, agradecer la invitación, gracias por invitarme a pensar con ustedes. Es un gusto para mí estar con compañeras y compañeros, bueno, tan queridos. Así que bueno, vamos a compartir estas ideas, estas perspectivas, este rato, y bueno, vamos a pensar en colectivo sobre estos temas que les preocupan y nos preocupan. Así que bueno, cuando quieran arrancamos, y no sé, cuando vos me digas, Laurita, comenzamos intento compartir pantalla, ahí está. Perfecto, luego de que termine la exposición Silvia, vamos a dar lugar a las opiniones y preguntas. Ahí va a haber un espacio para eso, que esperamos que participen mucho. Bueno, ahí díganme si se ve, si están viendo la presentación, cuéntenme, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno, esta presentación es un recorrido que va a tener como 3 estaciones. Un punto de partida necesario para pensar las estrategias didácticas y la perspectiva de género en la educación física es revisitar el enfoque curricular. Un enfoque que ha sido construido en un proceso que partió de interrogar las prácticas docentes. Estoy ubicando esta historia en el 2004, cuando se hace una evaluación de la EGB 3 en nuestra provincia. Entonces se interrogó, hubo una evaluación provincial, y en ese diálogo entre la teoría y la práctica se iban construyendo, se iban explicitando algunos aportes que dan sustento a nuestro enfoque curricular. Este enfoque se elaboró también desde un abordaje multireferenciado. Acá podemos citarlo a Morin, con su pensamiento complejo, donde cada aporte fue incluyéndose, incorporándose a la perspectiva de la educación física, seleccionado por su fertilidad didáctica. Algo iba a ser diferente en la clase si teníamos en cuenta estas ideas, estos enfoques. Y por eso eran ubicados en la perspectiva de la educación física. Ninguna idea que hay en los diseños curriculares tiene una pretensión academicista, de adorno, digamos, no tiene un fundamento, una razón de ser. Y la idea de que algo distinto iba a suceder en la práctica era como el filtro para la inclusión de esto. Así el enfoque se fue construyendo como una trama, un entramado de aportaciones teóricas que fueron ingresando al campo, pero se fueron entrelazando con otras que ya traíamos los profes y las profes de educación física desde nuestro recorrido, desde nuestra trayectoria. Un enfoque curricular que sitúa en el centro a las personas que aprenden prácticas corporales y considera sus perspectivas, necesidades e intereses. Un enfoque profundamente comprometido con la justicia curricular y el enfoque de derechos. Aquí tenemos todos esos puntitos que ustedes observan con esos enunciados. Imagínense una mesa, imagínense sus patas. Las patas son lo que sostienen nuestro enfoque. Estas ideas son esas patas de la mesa, que sería el enfoque, y que dan entidad, sustento, consistencia hoy a la educación física en nuestra educación provincial, en la educación secundaria, pero también me animo a decir que este enfoque está presente en documentaciones en otras jurisdicciones, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires.
Por un lado, uno de estos pilares es el enfoque humanista de la materia. Sobre el humanismo han escrito distintos autores. Nosotros adherimos a esta corriente que asigna centralidad a los sujetos, a sus prácticas en el proceso de aprendizaje. Es un enfoque que considera y que incorpora este enfoque de la educación inclusiva como enfoque pedagógico, que está de la mano del enfoque de derechos y del compromiso con una democratización en el acceso a las prácticas corporales. Quiero preguntarles si me escuchan bien antes de seguir. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, Vamos. perfecto. Sí, se escucha Sí, bien. Silvia. Genial. Bueno, en este enfoque de derechos, en este enfoque humanista, se asigna un rol protagónico a las y los estudiantes en el aprendizaje. Y se toma en cuenta la complejidad de su corporeidad, de su motricidad, tomando en cuenta las distintas dimensiones del hacer motor. No importa solamente cómo se desplaza alguien en un espacio, sino cómo piensa, cómo siente, cómo se comunica, cómo se expresa. Y esto se traduce en consignas en una clase, en prácticas concretas. Es un enfoque que también se nutre del cognitivismo y entonces se postula una enseñanza basada en la comprensión, ayudando y colaborando para que los estudiantes en el tránsito por la secundaria vayan consolidando la fundamentación de su hacer corporal y motor. Es un enfoque donde se incluye una variedad de estrategias de enseñanza, que en eso vamos a hacer zoom hoy, y donde se incorpora la ES y la perspectiva de género. Es un enfoque que toma también teorías del campo de lo grupal, y el concepto de grupalidad es incluido en la perspectiva de la educación física. Grupalidad entendida como la potencialidad de un conjunto de chicos, chicas, chiques, de conformarse como grupo de aprendizaje, con cohesión interna, adhesión a objetivos comunes, mutuas identificaciones. Es un enfoque que impulsa que se puedan configurar y se puedan realizar opciones de vida saludables, sin, por supuesto, superando una mirada reduccionista de la salud, sino pensando la salud desde una mirada compleja, donde se va procurando la articulación con otros espacios curriculares, con las tecnologías de la información, de la comunicación. Es un enfoque en el que se procura que cada estudiante pueda apropiarse de variadas prácticas de la cultura corporal, las lúdicas, las gimnásticas, las deportivas, las expresivas, las de vinculación con el medio natural, con la intención de que puedan formarse ciudadanos, ciudadanas, practicantes de la cultura corporal, personas críticas, reflexivas, creativas, solidarias, responsables del bien común. Es un enfoque que tiene, digamos, todas estas patas que hoy le dan sustento, y como ustedes saben, las disciplinas se van construyendo históricamente. Quizás dentro de 5, 6, 10 años, la educación física, a partir de la investigación, de la experiencia pedagógica, del trabajo que llevamos adelante, todos los profesores, todo el colectivo de profes, podamos seguir pensando y haciendo avanzar a nuestra educación física. Bien, en el segundo momento de esta presentación voy a detenerme un poco más, con mayor profundización. Vamos a detenernos en la ES y la perspectiva de género. Cuando pensamos la perspectiva de género, la pensamos en un entramado, entramado de los ejes que son los ejes de desarrollo de la educación sexual integral, que fue promulgada en octubre del año 2006 como ley, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que establece que todos los educandos, dice la ley, tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, de todas las jurisdicciones, ¿no? Y aquí ven el documento, lo pueden googlear, está en internet, lineamientos curriculares para la educación sexual integral. Así se establecen contenidos para los distintos niveles educativos, contenidos que son propios de la educación sexual integral y que es importante que se entramen, que se articulen con los distintos espacios curriculares que conforman las propuestas formativas en la educación secundaria. Y por supuesto en la primaria y en los distintos niveles. Yo voy a hacer siempre mucha referencia al nivel secundario en mi exposición.
La ESI entonces decía, contempla 5 ejes para su desarrollo, para su abordaje: valorar la afectividad, respetar la diversidad sexual, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos. Cuando abordamos la perspectiva de género, resulta interesante no desprenderse de esta trama de ejes, que son los pilares, digamos, en el desarrollo de la educación sexual integral. Cuando se piensa la perspectiva de género, es interesante recuperar algunos antecedentes también, no solo la Ley de Educación Sexual Integral del 2006, sino en el marco general de política curricular, que estaba ya en el año 2007, después, bueno, fue reemplazado en la última gestión por otro marco. Ya se hace referencia a los sujetos, al género, a la sexualidad, y desarrollan un concepto de género, ¿no? Como esta construcción cultural histórica de las definiciones de varón y mujer, que hacen, y también se plantea aquí que las características y roles que definen el ser varón o el ser mujer no están naturalmente dadas, sino que son expectativas sociales, contextual e históricamente definidas. Entonces es importante darse cuenta, ¿no?, que ya desde el momento del nacimiento los sujetos, les sujetes sería, incorpora estas expectativas y concepciones hegemónicas acerca de lo masculino y lo femenino, que van influyendo en las formas de actuar, de pensar, de sentir. La perspectiva de género entonces refiere a poder considerar hombres, mujeres y también, si dejamos atrás el sexo binario, a otros en términos de igualdad de derechos, desnaturalizando estereotipos e incluyendo y respetando distintos modos de vivir la sexualidad. Perspectiva de género entonces tiene que ver con el procurar condiciones igualitarias, respetando la diversidad. Y por otra parte, todo este conjunto de legislaciones se da en el marco de otras legislaciones. Una de ellas tiene que ver con la ley que establece el derecho a la identidad de género. Por otra parte, también la ley que tiene que ver con educar en la igualdad y prevenir y erradicar la violencia de género. Es decir, son un conjunto de legislaciones que son parte de un cambio cultural, ¿no? Y que es importante prestar atención sobre esto cuando pensamos el género. Otro de los ejes tiene que ver con el enfoque de derechos, que plantea incluir la educación sexual integral en las propuestas. Esto es una obligación, es un derecho para las alumnas. El derecho a recibir la información. Otro de los ejes es valorar la afectividad y pensar de qué manera abordamos las emociones, los aspectos socioafectivos, cómo los incluimos, cómo los tratamos en cada clase, cómo damos lugar a los conflictos que emergen, cómo trabajamos para que las chicas aprendan a desarrollar afectos como la empatía, la solidaridad, que puedan expresar sus sentimientos. Esperen que voy a cerrar esto que aparece aquí. Bueno, y también trabajar mucho desde la afectividad, que para nosotros este es un eje de la ESI, pero es absolutamente consistente con el enfoque curricular de la educación física. Bueno, y avanzando otro poquito, otro de los ejes, cuidar el cuerpo y la salud, otro de los aspectos. ¿Qué concepción de cuerpo? Es interesante interrogarnos, sostenemos les docentes cuando nos preguntamos, ¿no? Cuando intervenimos, ¿qué implica una concepción integral de cuerpo? ¿Qué implica considerar el cuerpo desde su complejidad, es decir, con el concepto de corporeidad, dejando un sesgo biológico, exclusivamente biológico? Es decir, no negamos la biología, la incorporamos, pero la corporeidad supone una complejidad mucho más rica y con una cantidad de dimensiones que es necesario atender. Entonces, bueno, estas cuestiones también, la cuestión de la, voy a admitir, acá. Bueno, y respetar la diversidad, ¿no? Respetar la diversidad, no solo la diversidad sexual, la familiar, la religiosa, la de origen. Y haciendo foco en la diversidad sexual, también qué espacio nos damos, qué nos sucede como docentes cuando se visibilizan en nuestras clases diversos modos de vivir la sexualidad. Es interesante toda la perspectiva, todo el enfoque de la educación sexual integral y la perspectiva de género nos lleva primero a interrogarnos, a revisarnos, a repensarnos. Avanzando un poquito más. Vamos a ver si nos deja avanzar. Bueno, comprender la diversidad sexual supone también poder reconocer y analizar diferentes
categorías para pensar esto: el sexo biológico, la identidad de género, la orientación de deseo, la expresión de deseo, es decir, una cantidad de cuestiones que es necesario repensar y analizar. Y finalmente, bueno, ¿cómo incorporamos la ESI, la perspectiva de género, en las clases de educación física? Un lugar necesario es, como les decía, la reflexión sobre nosotros mismos, el retorno sobre nosotros mismos, el retorno sobre nuestras propias representaciones, ansiedades, nuestras propias dificultades, nuestras propias matrices de formación. ¿Y qué nos pasa a nosotros como sujetos? ¿Qué nos pasa cuando encaramos una clase, cuando estamos frente a un grupo? ¿Qué representaciones tenemos acerca de las prácticas corporales y cuáles son más masculinas o más femeninas, y cómo ciertos estereotipos nos atraviesan? Y nos atraviesan también a veces desde el lenguaje, desde algunos textos que expresamos en una clase, ¿no? Como, bueno, eso es de nenas, o eso es de chicas, o eso, bueno, eso es de varones. Bueno, cuestiones que vienen ya revisándose. ¿Reforzamos estereotipos o promovemos relaciones igualitarias entre chicos, chicas, chiques? Esto es algo importante también. Todos estos enunciados que estoy compartiendo tienen concreciones bien, bien claras. ¿Generamos condiciones igualitarias o fortalecemos estereotipos y somos discriminadores cuando trabajamos e intervenimos? Abordamos los contenidos también articulando con otras áreas, incorporando la perspectiva de género. Invisibilizamos o miramos, atendemos a todos, los reconocemos a cada estudiante en su singularidad. La enseñanza de la ESI en la clase de educación física. Bueno, por un lado, el desarrollo curricular, tener presente y reconocer cuáles son los contenidos de la ESI, cuáles son sus ejes de desarrollo. Por otra parte, atender emergentes episodios que suceden en las clases, aportar desde la educación física a la vida cotidiana, al vínculo con las familias, a cómo compartir saberes, a cómo identificar también interacciones informales, qué va sucediendo en los espacios informales, más allá de la clase, cuando voy caminando por la escuela y observo situaciones, observo discriminaciones quizás entre pares, o quizás, bueno, ¿cómo intervenimos frente a esto? ¿Cómo somos parte de esta institución? No solamente en el reducto, digamos, de nuestra clase, sino cómo tenemos presencia de educadores en esa institución escuela. Y cómo incorporamos la perspectiva de género en la enseñanza, y la incorporamos a través de estrategias de enseñanza. Ahora, sobre esto nos hizo pensar y nos ayudó muchísimo a pensar Pablo Yaragroski con distintos estudios. Aquí menciono un trabajo que ya tiene algunos años, Juntos pero no revueltos. Hoy ya Pablo está también investigando problemáticas de comunidades trans y bueno, y cómo aparecen la discriminación, la violencia. Bueno, y algunos recortes de este estudio de Pablo, ¿no? Que plantea que hubo un tiempo en que determinadas prácticas educativas estaban dirigidas a seres humanos dependiendo de sus rasgos anatómicos. Es decir, según si era hombre o mujer, por su anatomía, bueno, ahí iban orientados estas prácticas. Y este autor pretende indagar en las relaciones y procesos que se establecen entre colectivos masculinos y femeninos a partir de la práctica hegemónica que se desarrolla en esas prácticas corporales que él analiza, que es el deporte, tal cual analiza él en estas clases en las que él realiza su estudio. Y bueno, llega a algunos resultados, ¿no? Como llegar a observar una presencia y una jerarquización de lo masculino frente a lo femenino, un código de género en el lenguaje, donde siempre lo que aparece es la discriminación, la subordinación, la desvalorización. Un colectivo de mujeres que es muchas veces ignorado en las clases. Bueno, esto lo estudia Pablo, y también fue un poco la trayectoria, ¿no? de nuestra educación física, y cómo se muestra una arbitraria distribución en los roles y relaciones de poder también en esas clases marcadamente desiguales. Esto es producto, bueno, de estudios, y seguramente muchas de estas cuestiones que yo estoy mencionando hemos sido de alguna manera, las hemos visto, ¿no? En distintas situaciones.
Y de este modo se fue instalando la asimetría, la inequidad, ¿sí? Es interesante revisitar el texto y, bueno, estas cosas que plantea Pablo, ¿no? Que él escucha y que él releva en su estudio. Se mueve como una nena cuando se dirige a un varón, si siguen pegando, salen del juego, van a jugar con las chicas, o les traigo las muñecas así juegan. Bueno, una cantidad de cosas que si uno pone una grabadora, filmadora en nuestros patios hace unos años para atrás, creo que ahora esto viene bastante trabajado, creo que ya, no sé si está totalmente superado, pero ya viene más incorporado. Pero bueno, y por lo menos está puesto en análisis y en cuestión. Bien, entonces veíamos como ciertos usos del cuerpo, ciertos desplazamientos en el ámbito de educación física, dice Pablo, están escritos en un deber ser para cada género. Avanzando un poquito más y digamos en consonancia con estos estudios, yo he tomado uno para compartir, con las legislaciones que se fueron produciendo, nuestra provincia en el año 2013 pudimos tener para nuestra clase de educación física en la escuela secundaria una resolución, la 2476, que supuso inscribir la educación física y pensar la clase de educación física en la escuela secundaria tomando en cuenta cambios ideológicos, cambios culturales, cambios paradigmáticos y cambios organizativos. Había una nueva perspectiva, había un nuevo enfoque sobre la educación física, había una forma nueva que desde el cambio curricular se había instalado. Y la resolución 12.931 del año 93, que dividía y discriminaba, chicos y chicas, los separaba por sexo, bueno, esto ya había quedado muy viejo para sostener la organización de nuestra clase. Bueno, esta resolución planteaba entonces que la clase de educación física tenía que organizarse por sección, donde todos los que estaban allí, todas, todos, todes, compartieran ese espacio de encuentro que es la clase. Donde también se pudiera priorizar la clase dentro de la jornada escolar, si era posible, y si era posible también en el edificio escolar. Esta resolución también se sustenta en algunos antecedentes. Yo les diría que uno muy importante es la propia experiencia pedagógica de docentes en el área. Muchos docentes ya antes de la resolución trabajaban con sus grupos, con interacción entre géneros, integrándose, y ya había mucha experiencia en nuestra provincia. Otra experiencia fueron ya en el año 2000 los modos de agrupamientos de las jornadas completas. Otras formas también, otro antecedente, los modos de agrupamiento en la jornada extendida. Son modelos organizacionales donde ya se trabajaba en forma integrada entre géneros diversos, lo que se llamaba clase mixta, digamos, bueno, era con interacción de géneros. Las leyes, por supuesto, como antecedentes, los cursos para docentes que desde los CIES se fueron sosteniendo. Los profesores tenían la oportunidad de ir a ateneos, de ir a espacios de formación, donde este cambio cultural también fuera de alguna manera andamiado y que llegara a los patios, pero que llegara no desde la imposición de una resolución, sino porque el profesor y la profesora estuvieron convencidos de que esto era importante por el sentido formativo de este espacio curricular. Quiero comentarles que cuando sale esta resolución sale con una comunicación que preveía un año de capacitación y de gradualidad para la implementación, para los ensayos, para la asistencia técnica. Otro antecedente muy, muy interesante fue el congreso que se realiza en el año 2011 en el Ministerio de Educación de Nación, con todo el país, profesores de educación física de secundaria de todo el país hacen sus ponencias, y en forma simultánea tiene lugar un congreso de estudiantes de todo el país. Los estudiantes de la educación secundaria de todo el país pedían a los profesores de educación física en las conclusiones tener clase con sus compañeras. Por otro lado, también las experiencias de las prácticas en el medio natural, dispositivos de consulta que se habían realizado, la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, los estudios también acerca del ausentismo a las clases de educación física en la educación secundaria que llevan adelante en ese momento Liliana Mosquera, Marina Muñoz, en esos años en la Dirección de Educación Física. Bueno, estos antecedentes, digamos, tuvieron como corolario, junto con toda esta legislación que yo comentaba, esta resolución.
¿Cómo hacer para que todo este enfoque y todas estas cuestiones, bueno, que estamos pensando y que estoy acá compartiendo con ustedes, que seguramente las vengo recopilando y muchas las deben conocer, cómo ir construyendo estrategias didácticas? ¿Cómo pensar la estrategia didáctica y pensarla atravesada por todas estas perspectivas? Por una parte, hay todo un marco que nos contiene, ¿no? A la hora de diseñar los diseños curriculares, los dispositivos de formación, las propuestas curriculares de los CEF, la misma resolución que tenemos para la educación secundaria, los documentos curriculares que existen, los aportes sobre la perspectiva de género, bueno, una cantidad de aportes para pensar las estrategias de enseñanza. Es importante diferenciar el concepto de estrategias de enseñanza del concepto de estrategias de aprendizaje. Digamos que los sujetos de la acción son diferentes, ¿no? Vamos a pensar la estrategia de enseñanza, el sujeto de la acción es el profesor, la profesora, y en las estrategias de aprendizaje son los estudiantes. Avanzando un poquito, podemos decir que las estrategias de enseñanza seguimos adhiriendo, nos parece vigente este concepto de Ruth Herf, por la amplitud y la invitación a la creatividad que tiene. Va a plantear esta autora que la estrategia de enseñanza son todos los modos que emplea el docente, no solamente las consignas que da o la actividad que propone, es también cómo se moviliza en el espacio, cómo condiciona el ambiente, el lenguaje, cómo se dirige a sus estudiantes. Bueno, es un concepto amplio de estrategias que va más allá del recurso didáctico específico. Por otra parte, las estrategias de aprendizaje, según Moreneo, son estrategias pensadas como procesos de toma de decisiones en los cuales el alumno elige, recupera de manera coordinada los conocimientos para poder cumplimentar una demanda, un objetivo, ¿no? y haciendo una lectura de la situación, comprendiendo las características de la situación. Pasamos entonces a pensar algunas posibilidades. Nosotros pensamos como mínimas 6 situaciones didácticas, 6 posibles estrategias de enseñanza dentro de este concepto amplio que es una invitación a seguir creando y pensando nuevas estrategias. Y aquí tenemos estas 6 situaciones: la presentación de un problema a resolver, de situaciones a explorar, de enseñanza recíproca, el modelo, la gestión participativa, la situación de reflexión, entre otras que un docente en situación crea, improvisa, configura, porque muchas veces lo que dicen los textos o los conferencistas o quienes hablan, bueno, a veces no alcanzan para la complejidad de las situaciones que tenemos que afrontar, ni decirles ahora en pandemia. Pero bueno, la idea de que estas 6 estén acá bien visibles es pensar que por lo menos estas 6 estrategias de enseñanza van a propiciar 6 estrategias de aprendizaje. Entonces, bueno, acá hay algunas conceptualizaciones que entendemos por situación a resolver, también tarea semidefinida para Blasquez Sánchez. Bueno, es esta situación didáctica donde hay un objetivo de esta acción, pero no se explicita justamente el procedimiento, que es lo que construyen los estudiantes. Las situaciones a explorar también pueden pensarse como una tarea no definida. Hay un acondicionamiento de materiales, de espacios, de cuestiones. No se explicita el objetivo, sino que hay una invitación, ¿no?, a esta amplificación de la motricidad o de, digamos, explayar, inventar, probar, ¿sí? Esta idea de explorar una habilidad motora, explorar una situación determinada. La gestión participativa de la clase tiene un origen en aportes de la sociología crítica, y en esta estrategia que procura la formación de estudiantes participativos, estamos pensando que tiene que haber en la clase situaciones donde los estudiantes opinen, donde tomen decisiones, donde puedan ser conectados o informados o sí, vinculados con alguna fuente de información, que puedan acceder a algunas fundamentaciones. Bueno, la estrategia del modelo, tenemos ahí la imagen visual que se propone al estudiante. También incluimos en esta misma línea las tareas definidas, donde se pautan y se comunican de forma unívoca las acciones que tienen que realizar, operaciones, procedimientos. Las situaciones de enseñanza recíproca y las situaciones de reflexión, 2 situaciones que son
sumamente importantes en la atención a la grupalidad. Bueno, estas son estrategias de enseñanza, insisto, acá nadie pretende que se agoten, sino es como un piso común, ¿no? para seguir construyendo y pensando. Pasamos entonces a las estrategias de enseñanza, van a procurar, digamos, la construcción de estrategias de aprendizaje. Si bien no hay una linealidad, cuando el docente usa estrategias de enseñanza, los estudiantes van construyendo estrategias de aprendizaje y finalmente lo que se logra es que puedan aprender a aprender. Y entonces, más allá de nosotros, se llevan no solamente el contenido, sino también la estrategia de enseñanza, perdón, la estrategia de aprendizaje, el procedimiento para seguir aproximándose a nuevos conocimientos. Bueno, leo una, por supuesto, bueno, ante una situación de problema, bueno, la posibilidad de resolver, en una situación de exploración, la posibilidad de descubrir, bueno, hay cierta, no, insisto, acá no hay una causalidad de una estrategia hacia la otra, sino que la estrategia de enseñanza favorece que se construyan estrategias de aprendizaje. Bueno, y avanzando un poquito, yo tengo acá un ejercicio para hacer, tengo algunas consignas, y quería hacer como una especie de juego, donde yo les leo la consigna y si algún estudiante me quiere inferir cuál es la estrategia que está debajo. Nosotros venimos trabajando ya hace unos años en las situaciones de formación con la enunciación de consignas. Muchas veces en la observación de clases observamos que la formulación de consignas, la presentación de una consigna, es una complejidad importante para quien realice esa práctica. A veces esas consignas son muy extensas, a veces son demasiado sintéticas, a veces no dan cuenta con claridad qué es lo que se les está proponiendo a las personas que están en esa clase, ¿no? Sea en un centro de educación física, sea en educación inicial, sea en el nivel que sea. Entonces, hay un ejercicio que hacemos, ¿no? Entre plantear la consigna, relacionarlo con la estrategia didáctica y ir un poquito más en profundidad, rastrear la teoría de aprendizaje y la concepción de enseñanza. ¿Cómo se vinculan estos tres componentes? Una consigna, una estrategia didáctica, y si profundizo un poquito más, allí tengo una concepción de enseñanza, una teoría de aprendizaje, y si sigo profundizando, también tengo un perfil de estudiante, porque esto es lo que las distintas estrategias nos va a permitir, ¿no? Entonces, si se animan, los que tengan ganas, la primera consigna dice: en estos aros que están distribuidos en el patio, les propongo que inventen formas distintas de saltarlos. ¿Alguien quiere contar qué estrategia didáctica puede inferir? Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Luna, gracias primero por estar acá. A mí me parece que la estrategia puede ser un problema a resolver, como una tarea semidefinida, porque propone formas de saltar y no dice cómo. Entonces no es que no está definido ni que tampoco es libre. Bien, ¿alguien piensa también que es una tarea, es una situación a resolver o considera que es otra estrategia? Bueno, No, ¿hay algún aporte? ¿Tenemos? yo para aportar quizás que también puede entrar un poco en juego la exploración, quizás. Sí, bueno, sí, en realidad todo lo que nos lleve como a amplificar la motricidad, y acá lo que estamos proponiendo es que inventen distintas formas de saltar. Lo que se está como explorando es el salto, ¿no? Invitarlo a esto, de ampliar la motricidad, ¿no? Así que se acerca más a una situación exploratoria, ¿no? Sí, pero bueno, Está bueno esta estrategia porque propone la creatividad, que me parece que es algo que es lo que más hay que fomentar en seguro. la clase de educación física. Muy bueno eso, y sobre todo en todos los niveles, porque a veces se considera que la exploración está más reservada a inicial o a primer ciclo. Ahora les leo esta: en grupos de 6, inventen un juego donde la pelota se pase por arriba de la red. Acuerden las reglas, habilidades y organizaciones tácticas a poner en juego. ¿Qué les parece? Hola, ¿puede ser que sea gestión participativa? En la
que Sí. entre ellos se pongan de acuerdo en las reglas y en base a esas reglas jugar. Sí, tiene algo de la gestión participativa, tiene también más de la resolución, ¿no? Acá lo que tienen que resolver es la invención de un juego, ¿no? Que tiene todas estas cuestiones. Las estrategias tienen algunos puntos de proximidad, digamos, ¿no? Pero hay algo aquí que prevalece, ¿no? Acá inventar el juego con todos estos datos es esta tarea semidefinida. Nosotros definimos que tienen que inventar un juego con estas condiciones, ¿no? Y hay cosas que no definimos, que son las que justamente tienen que construir. Como la situación problema es una situación que invita al protagonismo, también se puede a veces aproximar a una gestión participativa, ¿no? Pero está como más el foco. Fíjense esta, presten atención, fíjense, les voy a mostrar cómo se hace el tiro suspendido. Después vuelvan a sus hileras y lo practican. Esta es fácil, es muy fácil esta. Y esa es la del modelo, la que hay que tratar de, en algunos... La del modelo. La conocemos bastante. La que conocen bastante, y la que hay sobredosis, digamos, sobredosis de modelo en nuestras clases, ¿no? A veces los profes, es increíble, vamos caminando, yo me acuerdo, yo lo hacía, futuros colegas y colegas, iba caminando, bueno, vamos moviendo el brazo, e iba moviendo el brazo, como si nadie pudiera pensar cómo mover el brazo, pero bueno, hay tantas cosas que hemos transitado. Si tienen ganas, seguimos con 3 más. Sí. Acá tenemos 3 enunciaciones más, y dicen, parejas, uno hace una media luna, el compañero lo corrige. Después cambien de rol y anoten en sus cuadernos avances, lo que tienen que mejorar. ¿Qué les parece que es esta? Lo que tiene que ver con la enseñanza recíproca o poder Excelente. intercambiar, ver distintos puntos de vista. Excelente, es este trabajo de a 2. Esta es una estrategia que no nos debiera faltar en ninguna clase, por la perspectiva social que nuestra educación física tiene, por la perspectiva humanista, ¿no? De la idea de te miro, te ayudo, te observo, te corrijo, te doy una mano, ¿no? Esto que es tan fuerte, es nuestra esencia. Reúnanse los equipos y analicen si pudieron resolver las situaciones de juego, qué habilidades pudieron en juego, qué capacidades condicionales se manifestaron, elaboren un informe crítico del desempeño del equipo y planteen propuestas de mejora. Uy, esta es larga, tiene un montón de aspectos. Fíjense, reúnanse los equipos y analicen si pudieron resolver las situaciones de equipo. Voy de vuelta con gestión participativa. Sí, bueno, hay también todo un proceso de reflexión, de opinión. Claro, eso. Y diría yo que el segundo es bien de gestión también participativa, donde ellos asumen cuáles son las propuestas de mejora. Hay una decisión sobre el propio aprendizaje. Bien, gestión participativa y reflexión, medio en 2 partes porque es medio extensa esta. Para la próxima clase que vamos a organizar la agenda del campamento, les pido que cada grupo traiga una propuesta para acordar la agenda. Y esta es la última que tenemos. ¿Cómo la ven? Yo creo que ahí un poco lo que mencionaba Agus también, gestión participativa. Bien. Bueno, fíjense entonces cómo las consignas nos permiten develar cuáles son las estrategias de enseñanza, y si buceamos un poquito más en profundidad, nos vamos a encontrar con teorías que hablan más de la reestructuración, teorías de aprendizaje, que suponen que las personas no copiamos, sino que reestructuramos en función de los esquemas previos y generamos nuevas herramientas para construir los aprendizajes motores. Entonces, es bien interesante. Y algo también para contarles es que la idea es que las distintas estrategias que estamos mencionando, estas 6, se tengan presentes en las propuestas de enseñanza. En el caso del modelo, es una estrategia que cuando es necesario hacerla, es importante que esté presente. Hay algunos contenidos que conllevan riesgos, entonces nadie se nos va a ocurrir a los docentes decir, vayan y exploren como la vertical. No vamos a hacer eso. No estaríamos haciendo eso. Entonces es importante pensarnos en conjunto.
Prof, Para empezar, una sí, cosa, en el chat de YouTube tenemos varios compañeros que están participando, así que voy a leer, compañeras. Nina había puesto que la primera de todas para ella era exploratorio. Brisa, otra compañera, puso que para ella era la 2 resolución de problemas, la tercera un modelo, y después la compañera Cami puso que la última que acabamos de leer para ella puede ser construcción colectiva. Así que bueno, también está la participación en el chat de YouTube. qué bien. Bueno, está bien. La verdad que las estrategias, las consignas nos conectan con estrategias. Cuando uno piensa una clase participativa, bueno, la gestión participativa de la clase, en el diseño la conceptualizamos de esta manera, como el acceso a la opinión, a la información y a la toma de decisión. Sobre algo tienen que decidir los estudiantes. Hay que habilitar las voces, las decisiones. Si no, que hacemos una participación, gestión participativa, es mentira. Entonces, lo que quiero comentarles aquí o poner de relieve es que tratamos de pensar con mucha claridad qué es lo que nos tiene que pasar en la clase para pensarnos desde la participación. La perspectiva de género en la enseñanza de la educación física aparece en estas diferentes estrategias, pensando cuando se forman los equipos, que haya una interacción e integración entre los distintos compañeros, pensando en esto de la mirada, de encontrarse, de ayudarse, ¿no? Apostando más a esta perspectiva donde se prevalece, se trata de que la clase sea un espacio de encuentro, una comunidad de aprendizaje. O sea que con estas mismas estrategias, si nosotros ponemos el énfasis en la participación con los otros, en la reflexión, en la enseñanza recíproca, es decir, en ir gestando un clima de la clase, donde lo central es que aquí es una clase donde hay un encuentro entre la docente y los estudiantes. Les estudiantes juntos, esa clase es un encuentro entre todos, todas, todes. Y entre todos van negociando qué es para cada uno, van negociando significados en términos de Brunner. ¿Qué significa para ustedes dar clase? ¿Qué significa para mí dar una clase de educación física? ¿Qué significa para estos y estos estudiantes estar aquí? Y en ese intercambio ir pudiendo armar esta clase como una comunidad de aprendizaje, con esta idea del respeto, de la ayuda, ¿no? Con esta perspectiva. Avanzando un poquito, les cuento que acá hay recursos, hay algunos links, yo después, Laura, te voy a pasar esto por mail, donde Gracias. se ilustran secuencias con perspectiva de género, ¿no? Donde se arma, por ejemplo, un circo en la escuela y se hacen acrobacias grupales, donde se plantea unas secuencias con malabares, donde se plantean juegos con sogas, distintas secuencias. Ahora, es importante que de armar grupos no se deduce de eso que trabajemos la grupalidad o la perspectiva de género. Para que esto suceda es importante poner en análisis los modos en que interactúan, los modos en que se ayudan, los modos en que se miran y se alojan. La clase tiene que ser un espacio que nos aloje a todos. Acá hay otros recursos más. Y como para ir cerrando, ¿no? Esta preocupación y esta intencionalidad, ¿no? que tiene nuestro enfoque curricular, es formar en cada clase una comunidad de aprendizajes, una comunidad de estudiantes que se encuentran y comparten aprendizajes motores, prácticas gimnásticas, ludomotrices, expresivas, deportivas, todas las que conocemos, la vinculación con el ambiente, conformando una red que asegure el disfrute de las prácticas y el aprendizaje de todos, y que procure la formación de ciudadanas, ciudadanos practicantes de la cultura corporal, personas críticas, reflexivas, creativas, solidarias, transformadoras y responsables del bien común. Tal vez ese sea nuestro mayor desafío, ¿no? Dejar atrás un paradigma biologicista, mecanicista, con prácticas de una educación física elitista que clasificaba y discriminaba y dejaba fuera personas que después iban a engrosar la cantidad de estadísticas que tenemos de gente sedentaria después de años de una educación física obligatoria. Entonces, la educación física hoy, su enfoque curricular, la perspectiva de género incorporada en la enseñanza, los ejes de desarrollo de la educación sexual integral,
tienen que ayudarnos justamente a pensar en este sentido. Así que bueno, muchas gracias por la escucha y bueno. Aplausos, saquemos los micrófonos. Qué bueno, Silvia. La fundamentación del enfoque, en la forma clara que le explicás, y la dinámica, por mi lado, me encantó esta cuestión del ida y vuelta entre la teoría y la práctica y de dar la palabra. Buenísimo. Entonces, bueno, si les parece, pasamos al intercambio con preguntas del chat de YouTube o comentarios u opiniones que va a leer Luna, y también se van a comunicar con los y las delegados y delegadas por WhatsApp, ¿verdad? Y vamos alternando ambas participaciones. Paula va a ir moderando. Sí, Vivi. Bueno, quería aprovechar este espacio para contarle a Silvia y a todos los alumnos de cuarto año que próximamente ya van a ser parte de este distrito, si es que trabajan en Avellaneda, que dando respuesta a todo lo que plantea Silvia y todo lo que plantea el marco normativo, a nivel distrital desde Avellaneda hace muchos años, ya desde prácticamente el 2016 en adelante, que tenemos propuestas que dan respuesta al trabajo de encuentro mixto desde todos los niveles. Tenemos proyectos de juegos alternativos que todos los años se ven involucradas todas las primarias del distrito. En el nivel secundario tenemos encuentros de fútbol, básquet en forma mixta, tenemos distintos encuentros que lamentablemente tal vez a través de lo que es la normativa, por ejemplo, que enmarca el encuentro provincial de juegos bonaerenses, no lo plantea, entonces lo planteamos a nivel distrital y damos lugar a todas estas prácticas. Así que, bueno, año a año vamos bola y mixto incluido, y tenemos en todo el nivel secundario. Así que con esto se van a encontrar cuando estén formando parte del trabajo en cada una de las escuelas, van a tener oportunidades para poder llevar a sus alumnos a nuevos espacios de encuentro con otros, ¿sí? Esto quería contarlo. Gracias. Yo quería agregar algo, Laura, si me permitís. Sí. Yo quería contar que esto que compartí, este enfoque, es un amasado colectivo. Es un amasado colectivo de muchos referentes. Una de ellas es Gladys Renzi, que es del profesorado 101 egresada, Jorge Gómez, bueno, Nidia Corrales, bueno, muchos colegas que fueron sumando su aporte. A mí me toca hoy ser como un portavoz, digamos, y contarlo y explicarlo. Yo participé, por supuesto, en toda esta construcción, pero bueno, quiero que sepan que un amasado, ¿no?, interesante y realmente con una participación en nuestra provincia por los años 2005-2006, que realmente el enfoque curricular fue un verdadero acuerdo provincial, porque cada escuela secundaria tenía su referente se reunía a nivel del distrito salía un referente distrital que se reunía con los otros distritos y el referente de las regiones se reunía después y trabajábamos en la construcción del diseño. Hoy, como lo ven en ese librito, ese diseño eran 3 carillas y esas 3 carillas fueron y vinieron durante un año y después esto se puso en un dispositivo de monitoreo, es decir, hubo muchos debates a nivel de la provincia y realmente es un enfoque construido entre mucha gente. Por eso esto siempre yo lo digo cuando lo comparto, hoy me olvidé, porque es importante. Y por supuesto los capacitadores, como Silvina, y los inspectores también, muchos hicieron su aporte, los relevamientos, los distintos, bueno, cómo se fue construyendo todo esto, ¿no? Que yo trabajé 16 años en la provincia, en la Dirección de Educación Física, tengo el más lindo de los recuerdos, y bueno, todo ese proceso, hubo todo este amasado realmente histórico, ¿no? Que no es muy frecuente, y más en una provincia tan grande, ¿no? Con tantos, somos muchos, los profes, las profes, y bueno, los debates son fuertes también. Sí, yo participé de esas reuniones que cuando se hicieron en el distrito. Claro. Bueno,
seguimos entonces con las preguntas, Pau. Sí, O Luna. sí, ahí Luna va a leer 2 preguntas del YouTube, si hay, si ya están escribiendo los chicos, y bueno, yo voy a leer si hay preguntas acá en el Zoom. Bueno. Bueno, en YouTube no hay preguntas, hay agradecimiento a Silvia, que tuvo una buena conclusión, dice un compañero, y la profe Meli, que dice que es muy interesante y necesaria la propuesta, y nada más que agradecimientos por habilitar el espacio. Así que, Pau, ¿querés hacer alguna pregunta? Si no... Acá lo que podemos hacer es que pidan la palabra, ¿no? Si quieren hablar, y nosotras, bueno, vamos moderando y le vamos preguntando a Silvia. Los que quieran escribir acá, pido la palabra, y si no, nos vamos para el YouTube, a ver si hay Rafael Melero, dice, gracias Silvia por saber poner de cada uno lo mejor de sus ingredientes para ese amasado de sabor y aroma para una más sensible educación física. Manque Carreras dice, qué buena la conclusión de Silvia. Eso lo habías leído, felicitaciones. Susana Miriam Pardo dice, gracias. Rocío Ojeda, Nahuel Jiménez, aplauden la propuesta. Si quieren ir poniendo en el chat del Zoom, pido la palabra, vamos abriendo los... Lautaro quiere preguntar. Bueno. Bueno, primero que nada, agradecerte, Silvia, por la participación. Un gusto tenerte acá en la casa del 101. Yo quería hacer una pregunta, o quizás también a modo de reflexión, sobre el concepto de corporeidad, que es un concepto que aparece, digamos, en el currículum de nivel inicial hasta secundario y en los distintos ejes, ¿no? Ahondando un poco en este concepto, yo, si mal no recuerdo, habla de 6 aspectos, ¿no?, constitutivos de la persona, ¿no?, integralmente. Entre uno de ellos está el hacer, el sentir, el pensar, el querer. Y mi pregunta era un poco si estos aspectos también se relacionan de alguna manera con las distintas estrategias didácticas que hay. Digamos, si hay estrategias didácticas que quizás ponen en eje o en el centro un aspecto, si hay estrategias didácticas que ponen en juego todos los aspectos que componen a la persona, ¿cómo se da esa relación? No Muy sé buena. si fue claro. Sí, muy interesante tu pregunta. Primero, contarles que ese concepto viene de un aporte, de una corriente que se llama Ciencia de la Motricidad Humana. Y esta corriente, que tiene algunos referentes, como Eugenia Trigo, como Silvino Santín, van a hacer un aporte a la educación física con esta idea de corporeidad, ¿no? Tratando de justamente retomar estas dimensiones de la corporeidad. Poniendo en cuestión la idea de cuerpo, entendiendo que el cuerpo tiene 20 acepciones distintas, dice Eugenia Trigo. Una de ellas, cuerpo, es el cuerpo el cadáver también. O sea, hay tantas acepciones que no estarían dando cuenta. Entonces, ahí se constituye este concepto de corporeidad, que también procede y se inscribe en el paradigma de la complejidad. Es necesario un pensamiento complejo para poder advertir las distintas dimensiones de esta corporeidad, ¿no? Esto que vos decías, el hacer, el querer. Y en esta línea, como el sujeto y somos una unidad compleja con estas distintas dimensiones, quizás las estrategias fortalecen o enfocan más en una, pero no podemos pensar que se disocia de las otras. Es decir, siempre sos un sujeto o una persona en situación y tenés sentimientos y pensás, más allá de que esté más comprometida tu estrategia cognoscitiva o tu, digamos, la parte cognitiva, como en una situación a resolver, o en una enseñanza recíproca, esta cuestión de la empatía y la capacidad relacional, quizás se pone allí más de relieve, pero no podría yo estar en condiciones hoy de afirmar con rigurosidad de que cada estrategia corresponde a una dimensión.
digamos que las distintas intervenciones pedagógicas nuestras y las estrategias comprometen a la persona en su complejidad, en sus distintas dimensiones. Pero bueno, que quizás algunas de ellas ponen de relieve algún aspecto, pero no lo podemos cerrar allí, ¿no? No sé si fui clara con lo que te dije, Lautaro. Bueno, muchas gracias Lautaro, gracias Silvia. Tenemos al compañero Natalio que va a realizar su pregunta. Natalio, perdón, no lo había presentado, es docente del campo de la práctica de primero y de tercer año de nuestro instituto. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias Silvia, una vez más. No quiero abundar en más palabras porque ya te lo habrán agradecido y siento que suenan de corazón esas palabras de agradecimiento de parte de los chicos y de todos los que participaron, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y yo te escuchaba en la conclusión y vos decías de cambio de paradigma, ¿no? Y yo adhiero totalmente. Y me pregunto si en ese cambio de paradigma no deberíamos estar contemplando buscar otros contenidos, ¿no? Incluso reciclar algunos contenidos. La educación física ha ido mutando a lo largo de los últimos años. De repente uno siente que se han perdido determinados contenidos básicos dentro de la educación física. Y por eso quisiera saber tu opinión, o sea, te veo muy involucrada con el tema de educación física, quisiera saber tu conclusión, porque yo veo, por ejemplo, de que la concientización no está demasiado presente dentro de los contenidos. O sea, parecería ser que la educación física es hasta los 17, 18 años, que termina la escuela secundaria y después no hace falta más hacer actividad física, porque además no está contemplada a nivel universitario, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, estamos viviendo situaciones complejas en cuanto a la alimentación y creo que la gente, los estudiantes, no tienen demasiado, no se aborda ese tema como un tema, y creo que involucra de alguna manera, ¿no? O sea, que involucra a otras áreas. Bueno, yo veo que de repente, por ahí porque a mí me interese puede ser, ¿no? Pero que no se toma en cuenta, y me gustaría saber tu mirada sobre los contenidos, ¿no? De que yo creo que tendrían que ir, como cambio de paradigma, debería estar acompañado por un cambio de algunos contenidos, ¿no? Incluso en la carrera de educación física. Vos entiendo que te referís puntualmente al tema de la alimentación, a si la alimentación está presente o no como contenido en el enfoque. Y a mí me gustaría por ahí preguntarte cuáles serían los contenidos que tienen que cambiar. La verdad que en teoría curricular lo que se establece es que cada 5 años un diseño se actualice y se evalúe. Esto no sucede en los sistemas porque es tan complicado a veces avanzar hacia, y bueno, a veces lleva más años. Ahora, yo creo que los contenidos me parece que son consistentes con el enfoque. Y en relación con la concientización a la que vos haces referencia, hay un núcleo de contenidos que es la conciencia corporal, que también está en los distintos niveles y que tiene que ver con poder tomar justamente conciencia de la motricidad, de las sensaciones, las distintas, lo que se experimenta cuando se hace una práctica corporal, cómo esta práctica corporal está relacionada con la salud. Es decir, esta preocupación por formar justamente ciudadanos practicantes de la cultura corporal. La idea es que puedan hacer educación física más allá de la escuela. Y lo que se escribió en el año 2009, de manera complementaria a lo que es este enfoque, ¿no? y en el marco del mismo enfoque, es la propuesta curricular de los centros de educación física, donde hay alumnos que superan los 80 años en los centros de educación física. Es decir,
Si vos me decís, bueno, pero los centros son aproximadamente 180, no alcanzan para todos los bonaerenses. Bueno, pero hay que seguir avanzando. Antes del 2015, bueno, en esa gestión como 30 o 40 centros nuevos, 30 creo que eran, se crearon, y bueno, y hay que seguir avanzando para que la formación corporal y motriz realmente sea un derecho que pueda ser ejercido, ¿no? Ahora, si vos me decís hay que cambiar algún contenido, yo creo justamente que estos dos que mencionaste están. Hay referencias a la alimentación, hay referencias a la salud, hay referencias a la conciencia corporal. Quizás estás pensando en algún otro, Natalio, ¿no? Que A mí tendría me parece que, perdón, que tiene que ver un poco con la palabra escrita es una cosa y después la realidad de la práctica misma es otra. Tal vez Natalio se refiere más al terreno concreto y que a todos nos cuesta las transformaciones. Y eso puede ser. Puede ser que no se observen en la práctica, quizás, ¿no? ¿Cuántos profesores enseñan los contenidos del núcleo de conciencia corporal? Que tienen que ver con el autoconocimiento, la sensopercepción, la experimentación, las sensaciones propioceptivas, exteroceptivas, bueno, ¿qué se enseña de todo esto en la realidad? Y uno piensa, si la escolaridad primaria tardó 90 años en universalizarse, no quisiéramos que la secundaria atraviese el mismo periodo, pero y ya llevamos 14 años, ¿no? Del cambio curricular. 2006 se promulga la resolución del diseño de primer año. Pero bueno, Natalio, igual me parece interesante que los diseños son construcciones históricas y surgen de negociaciones. Ni puedo explicarles las negociaciones en relación con nuestro eje que tiene que ver con el ambiente, las negociaciones en relación con otros aspectos del diseño. O sea, en el diseño, detrás de un diseño hay mucho debate, hay mucha construcción, y seguramente en algún momento este diseño actual se evalúe, se repiense. Yo, a mi modo de ver, retomando esto que Natalio planteás, para mí tendría que estar mucho más visible la perspectiva de género en el diseño. Si bien tiene una perspectiva fuertemente humanista, muy clara, pero bueno, tiene que aparecer con mucha mayor definición. Se escribió hace bastantes años, pero bueno, creo que en los distintos... Y también entiendo que tiene que aparecer mucho más claro los aportes que proceden de la sociología crítica, que atraviesan el diseño, pero tendrían que estar con una orientación didáctica bien contundente, a mi modo de ver. Tenemos la de la grupalidad, que es teorías del campo de lo grupal. Tenemos la de la comprensión, que procede del cognitivismo. Tenemos la de la complejidad, que viene de la epistemología. Bueno, la verdad que nos faltaría una que viniera bien desde la sociología crítica y tal vez de alguna otra, porque los diseños son construcciones históricas y en función de lo que los profes vamos resolviendo en la práctica, bueno, el diseño quizás va a tener que ir diciendo otras cosas, ¿no? Que se irán discutiendo y construyendo. No sé, Natalio, si te respondí. No, sí. Además, lo que vos decís es muy claro y yo lo acepto perfectamente. Sí, de repente por ahí un poco lo que decía Laura, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que están muy bien redactadas, pero que después en la práctica como que no se ven en ejercicio. Un poco eso. Y por otro lado, yo te diría, también un poco, a mí lo que me hace un poco de ruido es el tema de vos estás mostrando, ¿no?, de que habría que haber un cambio de paradigma y uno de repente siente que en la educación hay un montón de teorizaciones sobre los cambios de paradigma, pero que después no están presentes en el ejercicio. Por ejemplo, Viviana recién hablaba de todas las propuestas que hay en el distrito como para abordar la educación física desde otros lugares. Pero vos te das cuenta que no está contemplado eso dentro de la formación del docente de educación física, sigue siendo como la que era hace varios años atrás. Y seguimos pensando que el handball, que el vóley, que la natación, que el fútbol son los elementos. Y son buenas herramientas, yo no digo que no, parece bárbaro, pero siento que eso sigue limitando al estudiante
porque el docente se viene formando dentro de ese paradigma. Entonces, es difícil cambiar un paradigma en la práctica si desde la formación no se ha abordado ese cambio. Pero es lo que a mí me parece también, ¿no? O sea, tampoco me gusta, o sea, siento que todo lo que vos dijiste, yo te doy la razón en todo. Lo que pasa es que esta es mi mirada desde la práctica. Además, estoy jubilado, también debería regular lo que estoy diciendo, porque una cosa es estar en el ejercicio y otra cosa es estar a nivel terciario, que creo que acá también tenemos otro problema, ¿no? Y también... Sí, perdón. Si me permitís, Silvia, sumando un poquito a lo que está diciendo Natalio, yo creo que hay una cuestión que condiciona mucho, que Silvia en algún momento nos habló de la resolución de la 2476 que llegó en el 2013 con una mirada a cambiar un posicionamiento. Pero ¿qué pasa? La anterior resolución fue del 93. Por lo tanto, estuvimos 20 años trabajando de una forma determinada en la que los docentes que estamos acá, incluido vos, yo, Silvia, que somos los más de más antigüedad, por decirlo de alguna manera, trabajamos en un posicionamiento, en una forma de trabajo. Recién había llegado en el 2007 el diseño curricular y 6 años después empezamos a tener cuestiones que nos facilitaban en la práctica. Y muchos de esos docentes persisten en los cargos dictando clases. Entonces, es como cambiar una estructura de pensamiento a todo esto, ¿no? Y que, bueno, va de a poco, los ritmos institucionales son lentos. Sí, y algo que yo quería comentar también es que en los conceptos que están en el diseño, lo que son es el argumento de buenas prácticas. Es decir, en los diseños no hay ningún concepto que no tenga que ver con algo que se observó en la práctica de alguno de nosotros o de los profesores que participaron o de las clases que observamos. A lo mejor hay profesores que no conocían el concepto de corporeidad, pero hace 30 años que ejercen la profesión y les importa si un chico se emociona, si disfruta, si tiene temor, y por ahí no lo conoce, no sabía que se llamaba corporeidad, pero le importa que disfrute la clase, que participe, que se integre, que piense, que se escuchan sus voces. Esto nos ha pasado muchas veces, profe, mira, la verdad que no sabía que se llamaba corporeidad, pero la verdad que toda la vida yo vengo haciendo esto y muchos lo venimos haciendo. El diseño también trató de encontrar los mejores argumentos teóricos a las mejores prácticas de enseñanza, que por ahí se hacían desde la práctica, desde el carisma, desde la sensibilidad de cada profe, pero quizás desconociendo el argumento teórico, ¿no? Lo mismo en la comprensión, lo mismo en la grupalidad, lo mismo, pero bueno, lo que hace el diseño justamente es legitimar de alguna manera, ¿no? Todas las buenas prácticas que muchas veces, bueno, están ahí en esa clase, en ese patio, en esa escuela, y no son difundidas. Así que esto también, ¿no? Cada concepto tiene que ver con alguna práctica, de las mejores que a lo largo de la historia de nuestra educación física venimos produciéndolas y los profes. Bueno, Agustina y Estefano, ¿verdad? Quieren preguntar. Tenemos dos preguntas del Zoom, una de Agustina, una de Estefano, y después le pasamos la palabra a Luna, que va a leer comentarios y preguntas que hay en el YouTube. Así que vamos con Agus, luego Estefano, a continuación, hagan las preguntas seguidas, y después Luna vamos con el YouTube. Bueno, justo mi pregunta iba enfocada a esto de la corporeidad, y al principio vos decías algo del acervo motor, con respecto a que no solo es lo físico, sino también lo que siente y lo que piensa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para no caer en lo que sería lo conductista del modelo imitar y de hacerlo como de otra manera? O sea, ¿cómo hacemos para no caer siempre en la conducción de la actividad y que nos imiten, y de tratar de explorar o tratar de trabajar lo que sería lo que piensa, lo que siente, lo que le está pasando? Bueno, en realidad, en este cómo hacemos, Agustina, que vos planteás,
Por un lado es poner en análisis nuestras propias matrices, porque muchos de nosotros aprendimos desde la reproducción de modelos, imitando, copiando, ¿no? Con ese único libreto didáctico. Entonces, por un lado, revisar cómo fue nuestra biografía, ¿no? Nuestra biografía escolar, revisarla. Poner en análisis algunos hábitos, los hábitos como las disposiciones inconscientes, es lo primero que nos sale al intervenir, es eso que llevamos dentro, y nos sale mostrar, y nos sale conducir. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Para no reproducir al infinito prácticas tradicionales y que no promueven mejores aprendizajes. ¿Cómo hacemos? Interrogándonos, revisando, indagando en las distintas estrategias, haciendo estos ensayos de formular consignas, trabajando, por ejemplo, en las situaciones de formación, lo que se llaman las dramatizaciones, el role-playing. Entonces, nos probamos dando clases. Nosotros hacemos, yo trabajo en nivel superior y hacemos algunos talleres con dramatizaciones, y bueno, no invento nada, profes, es lo que hacemos muchos de nosotros. Y entonces hacemos la dramatización y traemos el análisis y traemos la pregunta. ¿Y cómo hacemos, Agustina? Perseverando, tratando de estar, y sobre todo desde la convicción. Tus estudiantes van a aprender igual con una metodología conductista, pero si vos usás otra metodología y otras estrategias de enseñanza, eso que vas a ofrecerles es mucho más interesante. Y hay muchas más chances de que después quieran seguir practicando educación física y que guarden un recuerdo hermoso de esas prácticas, de eso que hicieron, porque habilitaste su voz, porque escuchaste sus opiniones, porque los miraste, porque los reconociste, porque fuiste sensible frente a cómo se sentían y construiste empatía con ellos y los ayudaste a construir empatía entre ellos. Entonces creo que mucho es hacernos cargo de nuestra historia, nuestra biografía, analizar nuestras propias matrices y estar convencidos y buscar las herramientas. Estas estrategias didácticas son algunas herramientas que ponen un poco la pelota en la cancha de los chicos y chicas, de las chiques. De que ellos construyan, de que ellos exploren, de que ellos propongan. Y tratando de soportar la ansiedad de que a veces el control hay que soltar un poquito, la directividad de la clase, con los estilos más tradicionales, de las clases ordenadas, conducidas, organizadas. Entonces hay que usar la pedagogía de la confianza, diría Tornu, y pensar que, bueno, que ellos van a poder, sí. Y el confiar también es una profecía que muchas veces se cumple. Así como el no confiar y nuestra mirada es nunca lo lograrás, y finalmente esa pobre criatura nunca lo logra, bueno, el transmitir confianza, la mirada que alienta, la mirada que reconoce, la mirada que aloja en la clase, la mirada que es consciente de no vulnerar derechos, porque si ese estudiante o esa estudiante se siente que esa clase no es para él, estamos vulnerando derechos a que disfrute de su motricidad, a que despliegue su corporeidad. Entonces, acá hay, ¿cómo se hace, Agustina? Posicionamiento ideológico. Encuadre en un enfoque de derechos. Perspectiva teórica, nutrida de las distintas aportaciones que tenemos. Y estrategias de intervención. Estrategias de intervención que son esas 6 más todas las que podemos seguir pensando, ¿no? Para seguir considerando a cada estudiante en sus distintas dimensiones que esa corporeidad tiene. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, no puede faltar en la clase una consigna que los invite a pensar, que los invite a reflexionar cuáles fueron sus actitudes. Bueno, trabajar desde la intervención pedagógica sabiendo que esas son personas, no pequeños títeres o robots, o bueno, tengo que dar la clase y bueno, que esto pase y relleno la clase con cosas y entonces no me involucro. Entonces, bueno, acá hay ideología, posicionamiento teórico y estrategia de intervención. Y mucha humildad para seguir aprendiendo siempre. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Estefano. Gracias, estaba esperando. El pase. Saber. Claro. Bueno, tengo muchas preguntas, muchas reflexiones, pero me voy a tratar de enfocar en una bien puntual
porque creo que si no me extendería mucho. Ahora me gustaría como caer en tan poquito tiempo, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacer una bien puntual, y aprovecho a preguntarle a usted, que seguramente me va a poder contestar por qué, el por qué. Que va referida en cuanto al tiempo semanal de las clases de educación física. O sea, pensándolo quizás ya desde la importancia que tiene la educación física, la cantidad de contenidos a trabajar cuando uno ve el diseño, que después dice, no me da el tiempo para abordarlos. Si podemos pensar en un futuro con una educación física que tenga 3 estímulos semanales o más, mayor cantidad horaria, si estamos cerca de eso o estamos todavía muy lejanos. Si se plantea. Bueno, es muy buena tu pregunta. Yo invito a que hagan un viaje para atrás, principios del siglo XX, cuando la educación física se incluía en la escuela primaria, esto lo dice Benilde Vázquez, y se incluía con la misión de entretener, de no generar un esfuerzo, de que pudieran descansar de las obligaciones que realmente tenían en los espacios curriculares, en las materias que eran realmente las importantes. Desde esa inclusión, como una pariente pobre del currículum, educación física fue avanzando, creciendo. En el año 2010-2011, un ministro de Educación de la provincia nos decía que la educación física había avanzado en 10 años teóricamente muchísimo y con mucho fundamento, ¿no? Y bueno, y en línea con esto que vos planteás, si en algún momento podremos tener estos 3 módulos de clases semanales, sería muy interesante. No solo para abordar ese conjunto de contenidos, porque en realidad ustedes saben que hay algunas opcionalidades con algunos contenidos. Lo que tiene que estar siempre, bueno, son los ejes. Uno no aborda todos los deportes o todas las prácticas gimnásticas, sino que hay algunos niveles de opcionalidad, ¿no? en algunas decisiones que se toman, con algunos criterios, por supuesto. Y yo al momento de hoy no tengo información, pero sí hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en las experiencias de las jornadas completas, que tenían las y los niñas 6 módulos semanales de clase, las jornadas extendidas, 4 módulos semanales. Y bueno, si la idea es fortalecer las extensiones de jornada, nosotros pensamos, o yo quisiera pensar, que en esas extensiones de jornada va a ser posible que haya mayor espacio, ¿no?, para la educación física. Pero bueno, la realidad es que hoy estamos en la situación en que estamos, pedagogía de la excepción, pandemia, crisis humanitaria. Bueno, hoy estamos como complicados incluso para pensar, pero yo quisiera pensar que sí. Y depende mucho de nosotros, depende mucho de la cantidad de contundencia, y digo a nivel de potencia formativa, cómo ocupamos los espacios, ¿no? Que ocupemos esa clase como profesionales, con la seriedad, con el compromiso, con la disponibilidad, ¿no?, para incluirnos en un equipo de colegas con otras áreas, integrarnos, incluirnos, hacer una práctica desde la educación física que no invisibilice la escuela, que tenga en cuenta la institución. Bueno, cuanto más sigamos avanzando y fortaleciendo y jerarquizando este espacio curricular, que es impresionante. Yo a mis estudiantes les digo, bienvenidos a la mejor área del currículum, por ejemplo. Cuanto más podamos fortalecer la educación física en los hechos y con los argumentos teóricos, por supuesto, que van colaborando, ¿no? Creo que más chance hay de eso, Estefano, más chance tenemos. En este mundo, muy complicados, pero insisto, con miras a que tiene que haber, por ley, por legislación, mayor cantidad de instituciones con extensión de jornada, seguramente es más probable que podamos empezar a proyectarnos, ¿no? Pero depende mucho también de nuestra fortaleza, ¿no?, de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo como colectivo de profesionales también, de no pensarnos solos, ¿no? Silvia, déjame sumarte a Estefano y contarte a vos que el distrito de Avellaneda, aún en pandemia, seguimos trabajando en la conformación de jornadas completas,
dos de ellas más con profundización en educación física, así que sí seguimos trabajando para tener estímulos con mayor cantidad. Por ejemplo, en este distrito está sucediendo aún en pandemia. Qué alegría, Vivi, lo que me contás. Sí, importante. Bueno, vamos con Luna, que va a leer lo del YouTube, y después le pasamos la palabra a Laura, que va a hacer el cierre. Perdón, Paula, Silvina Pane quería dar algo en función de lo que había dicho Silvia. Sí, ahí le va a dar la palabra a Laura. Sí, ahora cuando terminen, no sé, estaban por leer... Laura le da la palabra a Silvina. Bueno, en YouTube la compañera Inti Patiño puso muchas gracias por este espacio. Camila Corbalán puso gracias por generar estos espacios para reflexionar sobre nuestras clases. Es un aprendizaje constante. Susana, Miriam Pardo dijo que Río Cuarto está presente, y a Silvita le comenta siempre impecable, clara, didáctica, maestra. Un amor muy grande por la educación física. Gracias por prepararnos. Y por último, la Meli Profe puso excelente explicación sobre las consignas. Es hermoso escucharte, Silvia, cuánto aprendemos, y dejó un comentario con una pregunta que dice: quisiera preguntar sobre abordajes integrales en la educación física con perspectiva de géneros y diversidades cuando sea la vuelta a la presencialidad, teniendo en cuenta la corporeidad y la grupalidad. Bueno, justamente desde este enfoque lo que se procura es esto, ¿no? Trabajar desde una concepción holística, ¿no? De cada niña, niño, niñe y estudiantes, ¿no? Tener en cuenta a los estudiantes desde esa complejidad, y esto se traduce en consignas, ¿no? Esto se traduce en clases que no finalicen sin que exista una revisión, una estrategia metacognitiva, un pensar, bueno, ¿cómo estuvimos en esta clase? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron ayudarse? ¿Alguien pudo recibir la ayuda, la colaboración de algún compañero? ¿Nadie ayudó a nadie? ¿Qué pasó en la clase? Es decir, traer la cuestión de la grupalidad. A veces se cree que por armar grupos pequeños ya trabajamos la grupalidad. Pero lo que plantea Marta Souto es que la interacción, lejos de ser una variable externa, es estructurante del aprendizaje. Hay que poner en análisis la interacción. La interacción tiene que ser objeto de análisis y conocimiento para los estudiantes. Entonces, retomando esto que preguntaba la compañera, ¿cómo trabajamos? Bueno, trabajamos con consignas concretas, favoreciendo la grupalidad, preguntando sobre cómo se han sentido, cómo se han ayudado, y pensar también en algo que es el encuadre didáctico, ¿no? Y entonces en este encuadre didáctico uno puede explicitar que en esta clase de educación física, esa clase, todos están alojados, todos están hospedados en esta clase. Esta idea que desarrolla Darío Stanriver, ¿no? Sobre la hospitalidad y el alojar al otro, y el cuidarlo. Entonces, me parece que si nuestro encuadre, que si vamos sobre esto, si recuperamos esta idea de comunidad, de grupo, y trabajamos con consignas, invitamos a reflexionar, favorecemos la enseñanza recíproca, y la ayuda entre colegas, bueno, entre estudiantes, bueno, todo eso nos va a generar, si bien nada es mágico, y por supuesto hay situaciones que nos desafían y mucho, y realmente nos cuesta a veces y no encontramos cuál es la mejor estrategia, pero digamos que muchas de estas estrategias y estas intervenciones y estas mediaciones didácticas pueden ayudar, ¿no? a trabajar desde el respeto a la diversidad. Y para esto también, cómo trabajar las disidencias, con las disidencias. Bueno, trabajar primero sobre nosotros mismos, porque el cuerpo comunica. Lo que pensamos, lo transmitimos. Entonces, la primera reflexión es qué pensamos nosotros acerca de la diversidad sexual. Si no hacemos nexo con lo que de verdad nos preocupa, nos genera ansiedad o nos genera algo que no podemos manejar, no podemos ir a la clase portando todas estas cuestiones sin resolver. Entonces, una primera parada de todo esto es revisarnos, retornar sobre nosotros, nuestros estereotipos, nuestros prejuicios,
retornar también sobre qué sentido formativo tiene la clase, porque entonces nos encontramos a veces diciendo, perdimos la clase hablando de cómo se estaban llevando, perdimos la clase, no pudimos hacer handball o vóley, bueno, estamos formando ciudadanos, formamos personas, nos encargamos de la formación corporal y motriz para futuros ciudadanos, entonces saber bien para qué estamos en la escuela. Entonces, estamos en la escuela para que la experiencia en esa clase sea una experiencia de pertenecer a una comunidad, de que es para todos, de que todos tienen derecho, de formar en la conciencia del derecho a la formación corporal y motriz, a las prácticas gimnásticas, deportivas, sin discriminación, visibilizando los estereotipos que se traducen en las cosas que o decimos nosotros, o los padres, o los directores, o los mismos chicos. Bueno, ¿qué pasa con estos estereotipos? Problematizarlos, repreguntar. Bueno, ¿y qué quisieron decir cuando plantearon esto? ¿Qué les parece? Bueno, invitar a preguntar. La pedagogía de la pregunta, ¿vieron de la que hablaba Paulo Freire? Repreguntamos. ¿Qué quisiste pensar? ¿Qué quisiste decir? Bueno, hay intervenciones donde nos requiere, bueno, estar atentes a pensar, escuchar, mirarlos y sobre todo, bueno, habilitar la palabra. Creo que en esa línea podemos trabajar y favorecer la grupalidad y favorecer esta formación, ¿no? Y estar, insisto, convencidos, ¿no? Sin que la convicción nos ponga en un lugar como de omnipotencia, porque nuestra biografía la traemos, y los estereotipos los traemos, y las cuestiones que nos han dicho durante nuestra historia escolar y que a veces reproducimos los profes sin pensar, los traemos. Entonces, el retorno sobre nosotros mismos y también las experiencias colectivas, ¿no? De pensarnos y pensarlo en colectivo, y poner en análisis nuestras prácticas, espacios de reflexión, ¿no? En los profesorados, espacios de reflexión en los distritos, espacios de reflexión para poder repensarnos y pensar que una profesión se construye también solidaria y colectivamente. Hasta que nos jubilamos, en eso vamos, ahí vamos, en ese caminito. ¿Hay alguna pregunta más de YouTube, Luna? Sí, hay una de Bouzas, la profe. Ella pregunta cómo se puede trabajar desde la perspectiva de género, desde la inspección, con aquellos profesores que desconocen la perspectiva de género. ¿Es para mí o para Vivi esa pregunta? Me parece. No sé, Vivi, si querés, ¿puedo decir algo? No, tuyo el espacio, ¿no? Silvia, sos vos la invitada acá. Yo considero que cuando los profesores a veces desconocen la perspectiva, desconocen la legislación, persisten en prácticas discriminadoras y excluyentes y elitistas, bueno, lo que generalmente se hace en el ámbito de la inspección, yo fui inspectora 3 años, ¿no? Son entrevistas donde se invita gentilmente a la reflexión, al colega, se hace un acompañamiento de su proceso de reflexión, o para favorecer el proceso de reflexión. Se invita a alguien como Silvi Pane, que tiene siempre una enorme disponibilidad, ¿no? Para una asistencia técnica, para un acompañamiento, y muchas veces lo que opera es el miedo, ¿no? El miedo que hace que se cristalice el profesor en algunas posiciones más antiguas o tradicionales. Entonces, bueno, trabajar para que vea que son posibles otras prácticas y que más allá de que este proceso de reflexión está en el marco de legislación. Hay marcos normativos, hay legislación, hay marcos curriculares. O sea, no sé, un docente en un sistema educativo está en el marco de todo ese conjunto de legislación, de norma. Entonces, hay que también trabajar en su inscripción en la norma, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay acá un arbitrario de decir, bueno, o haces esto o estás fuera. No, la verdad es que hay que ir acompañando su proceso. ¿Y con qué dispositivos? Entrevistas personalizadas, acompañamiento en las clases, invitar a la participación en talleres donde se diseñan situaciones didácticas con perspectiva de género, ¿no? Que no es solo mézclense en grupos mixtos, no finalice ahí.
no finaliza en que para hacer el gol una vez lo toca a una mujer. Porque son todas respuestas que fuimos produciendo les profes, tratando de resolver las situaciones. Pero bueno, no alcanza, eso no es lo suficiente. Y a veces tampoco es por ahí el camino, sino que hay que, digamos, favorecer la reflexión, acompañamiento de ese profe, observaciones de sus clases, aportarle alguna bibliografía. Hay un video muy interesante, yo no sé si lo han visto, es la historia, yo había pensado en pasarlo hoy, pero como mi máquina está un poquito colapsada, tenía miedo que se bloqueara, pero le voy a mandar el link a Laura. Es una ponencia que hacen Pablo Yaragroski y Laura Falcón. Y en esa ponencia que se hizo en un congreso en Almirante Brown, hay un pequeño, son 7 o 8 minutos, y hay un muchacho que es Vincent, que es en realidad es un intersexual, no lo podemos llamar muchacho. Él se define, soy intersexual, y él comenta su historia de vida. Y creo que otra forma también es presentar testimonios, otra forma de conmover esos núcleos duros, críticos, anclados en ideologías muy reaccionarias muchas veces. Bueno, ¿cómo conmovemos ideología? ¿Cómo conmovemos núcleos duros, teorías enquistadas, posiciones didácticas rígidas? Muchas veces el poder acceder a algunos testimonios de vida moviliza. Entonces, bueno, movilizar, reflexionar, acompañar las estrategias de la capacitación, de los CIES, ¿no? de todo lo que hace hoy la Dirección de Formación Permanente, ¿no? con su directora Ingrid Balsarini y el equipo de TRs. La verdad que hay mucho por trabajar y para ir ayudando. Son siempre intenciones, porque a lo mejor no se logra, no lo logramos, pero bueno, creo que el camino de la formación y la docencia es ese sendero de, digamos, casi interminable de intentos, de probar estrategias, ¿no? Para que la formación sea posible y revisión, y el aprendizaje también. Bueno, Silvina nos quería decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, voy a tratar de ser bien cortita. Primero, felicitar a los chicos, esto es, además, decirles que tener la posibilidad de interactuar con alguien que escribió el diseño curricular, digamos, es totalmente novedoso y bueno, es de una oportunidad única, así que eso es maravilloso, y que hayan tenido esta idea es para felicitarlos y felicitarlos. Quería contestar, charlar o intercambiar con Estefano cuando dijo, ¿no? de los 3 módulos semanales, él hablaba. Y entonces también quería hablar, cuando Agustina decía cómo, y Natalio también ahí que hablaba de la conciencia corporal, digo, nosotros estamos quizás viendo una foto, y yo los invito a ver la película, como decía Silvia. ¿Qué pasaba con la educación física a principios del siglo XX? ¿Cómo se fue modificando? ¿Qué centralidad fue tomando el deporte dentro del espacio de la educación física? Y bueno, y después cómo eso se va variando. Entonces, ¿qué cosas ocurren a partir de eso? Y estas películas están desde lo disciplinar, digamos, es como, yo lo pienso como que interactúan, ¿no? La película propia de la vida de la docente o el docente que está a cargo de ese grupo, la película del grupo y la película de la escuela, porque todo esto hay que pensarlo situado, ¿no? Dentro de la escuela. Cuando Estefano hablaba de los 3 módulos, yo estaba pensando en los espacios escolares para la educación física, cómo fueron pensados y qué espacios tenemos dentro de la educación física, cuando todavía hoy hay escuelas que tienen que realizar sus clases fuera del espacio escolar, del edificio, ¿no? Cuando Agustina decía cómo, yo pensaba en eso que también decía Silvia, ¿no? La escucha, la reflexión, y escuchar lo que nos es incómodo. Escuchar cuando el estudiante, el estudiante nos dice algo que no nos gusta, ¿sí? Entonces,
hacer una reflexión, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijo eso? Digamos, y ahí entonces quizás podemos ir encontrando el camino de cómo poder poner en juego este enfoque de la educación física. Y también con Agustina pensaba hacer estas comunidades de estudios sobre lo que estamos haciendo o de reflexión sobre las propias prácticas, en el sentido de decir, bueno, yo quise enseñar, juntarnos 4 o 5 profes y decir, mira, yo estoy en la escuela tal, estoy enseñando esto, quise enseñar esto o quiero enseñar esto, y después de enseñarlo, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que modificar? Y que otras personas me ayuden a pensar esa práctica concreta de la escuela, de ese lugar, ¿no? Eso es un lindo cómo concreto que a ustedes que van a empezar, además del acompañamiento de inspección, que siempre lo tiene que pedir, ¿no? Acompañar, inspección, acompañarlo, sí, es acompañar, volver a los institutos, hablar con los profes quizás, y las profes quizás le pueden dar una mano. Todo esto es un cómo, y es una lucha, cuando pienso en la película, es una lucha desde un espacio de trabajadores que se fue dando a través de muchísimos años. No es algo, hoy estamos en el aquí y ahora, decía Silvia en un momento, las disciplinas se van construyendo históricamente. Y entonces, ahora ustedes entran o están en una película, ¿sí? Y la película no empieza hoy, viene con una historia y va a continuar. Y ahora los va a tener a ustedes como protagonistas. Y esta construcción histórica, ahora ustedes van a ser los protagonistas de esta construcción histórica. Así que bueno, y sepan que habemos otros protagonistas que fuimos de otras épocas y que ahora podemos andamiar, acompañarlos, ayudarlos, hospedarlos quizás, como decía Silvia, desde otro lado. Ustedes en el patio y nosotros acompañando este espacio de enseñanza. Qué bueno, Silvi, los protagonistas de la futura historia de la educación física. No sé si, Agustina, vos querías decir algo. No, lo hago breve. Celebro estos espacios de reflexión y debate. Creo que los necesitamos mucho y más en estos contextos, en los de pandemia, en la que constantemente están cambiando y modificando todas las situaciones. Y también nosotros tuvimos unas capacitaciones de las jornadas de ESI el año pasado, donde participaron docentes y estudiantes, y hubo diferentes talleristas en las que los chicos, los estudiantes participaron de esos talleres, y también estuvieron profesores y profesoras del distrito. Así que bueno, este año no la pudimos hacer por tema de pandemia, pero bueno, se vendrán muchas más. Así que Silvia, estás más que invitada a participar de esas jornadas. Muchas gracias, muy lindo. Vamos a seguir haciéndolas. Bueno, no sé, Silvia, si vos querés saludar, decir algo de cierre, porque ya vamos a ir concluyendo el conversatorio. Bueno, yo por mi parte agradecerles por invitarme a pensar con ustedes. Me parece siempre que desde la educación física nos ponemos a intercambiar, a pensar, a reflexionar. Creo que pueden ser momentos muy nutritivos, ¿no? Y que nos impulsan a seguir mejorando, a seguir construyendo, ¿no? La educación física. Así que bueno, simplemente gracias y bueno, y seguimos en cualquier otro momento o circunstancia que nos podamos seguir encontrando y seguir pensando. Así que Sería buenísimo. Felicitarlos, la verdad, por toda esta movida, a las profes, al profesorado, bueno, a Vivi, que estás con nosotros, a Silvi. Bueno, agradecer a todos, ¿no? Por dedicarnos este rato para
pensar a esta educación física que ha sido muchas veces tan postergada, ¿no? Y que, bueno, tenemos que seguir construyendo un espacio, ¿no? Y saber que ocupamos un lugar de mucha importancia en las propuestas formativas. Así que, bueno, seguirnos pensando y cuando quieran nos volvemos a encontrar. Así que, bueno. Gracias Silvia, la verdad dimensionamos esta visita, que no dudo que sí va a ser un estímulo, es un estímulo importante para nuestra propia transformación, para aportar a nuestra práctica profesional, para cuestionarnos, y sí, como siempre digo cuando escucho, clara en cosas profundas, y ese es algo muy, muy bueno. Agrego felicitar a los docentes que están y estudiantes que están en YouTube y están aquí también intentando en este momento y en este contexto seguir superándose, planteándose cosas. Creo que es un momento de edificios cerrados nada más, porque nosotros seguimos con todo, por lo menos así lo veo yo. La verdad es que en la escuela pública, no solo a través de estas capacitaciones o de estas charlas que hacen a lo profesional y a lo pedagógico, desde eso hasta el vínculo con las familias, hasta módulos alimentarios, yo por lo menos realmente conmovida de todo lo que estamos haciendo, tanto estudiantes, familias, docentes, directivos también. Así que bueno, eso y nada más. Gracias. Espero que se repita. Aplaudamos, sí. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Silvia. Te esperamos una próxima vez, Silvia. por lo menos en el 2021. Dale, cómo no, con mucho gusto. Presencial. Sí. Hacemos una presencial, sí. Perfecto. Gracias por participar con las consignas ahí. Qué lindos. Bueno, nos estamos viendo. Yo no salgo porque si no creo que... ¿Sos ya vos la hospedadora, Paula, de vuelta? No, me tenés que volver a hospedar. Si no, vamos a estar hasta las 22, 23 tratando de salir. Ah, ¿cómo era que hacía? No, igual apretás mi nombre nada más, ya está. Si apretás mi nombre ya los puedo sacar. Ah, si aprieto tu nombre, ahí está. Ya los puedo sacar. Listo. Ahí lo hice. Ahí apreté tu nombre. A ver, y ahí en el más, fíjate si dice más ahora. Apretás mi nombre, al lado dice más. No lo dice. Hacer operador, perdóname. Ahí está. Dale, buenísimo. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Chao, Silvia, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chicos. Gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la directora. Gracias. Y Laura. ¿Parás la grabación, Pau? Así. Sí, termino el YouTube. Ahí está, que saludó. Estaba esperando que, como tiene un delay, estaba esperando que salude, Claro. ¿viste? Está bien. Ahí saludó y ahora ya volvemos acá. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, chicos, cierro, ¿no? Escúchame. Sí, pará la grabación, así después lo subimos y queda sin todo